Hola, muy buenas noches a todos, a todas. Bienvenidos a este primer Café Relata del 2025. Queremos darles un saludo muy especial por parte de nuestra alcaldesa Jamie Villamil, del maestro Oscar Chunza, nuestro director del Centro Cultural Bacatá, de nuestra Escuela de Literatura. Gracias de verdad a todas las personas que nos acompañan hoy desde acá, desde Alajos, este lindo café de Funza que abrió sus puertas para compartir con cada uno de ustedes este primer Café Relata del 2025 con una gran escritora, barranquillera. Ahorita vamos a hablar un poquitico de ella también porque ya está aquí con nosotros, pero por ahora quiero darle la bienvenida al maestro Oscar Chunza, nuestro director del Centro Cultural Bacatá. Maestro, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Andresito, buenas noches para todas, para todos, a nuestra autora invitada para este primer encuentro del año. Muchas gracias también, no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer a Lajos Café por permitirnos este espacio, por colaborar con este propósito de llevar estas experiencias a diferentes lugares, digamos que no tan convencionales, no tan estructurados dentro de lo que conocemos como los espacios culturales y en especial para literatura. Qué bonito poder estar en estos espacios. De verdad, muchas gracias a ellos, a ustedes por toda la paciencia, a nuestra autora también por todo. Y que quiero hacer mención de algo y perdóname, no quiero pasar por grosero, pero Claudia Amador, creo que definitivamente amas lo que haces. Sí, vale. Porque le pregunté a qué hora salió para acá. ¿Saben a qué hora salió para acá? A las 2:30 de la tarde. 2:30 de la tarde. Y ahí pienso, no, perfectamente hubiera podido ir hasta Cartagena, haber hecho una charla allá, haberse tomado algo, haber vuelto y ya estarías en tu casa. Y ya. Sí, bueno, vale. Perfectamente, perfectamente que lo hubieras logrado. Vale, no, muchísimas gracias. Em, y de verdad, agradecer por toda la gestión que hay alrededor de todos estos espacios, a toda la Escuela de Literatura, a todas las personas que hacen posible que esto suceda, a quienes están allí detrás de las cámaras, porque también hacen que esto pueda llegar incluso mucho más allá de estas cuatro paredes en las que nos encontramos hoy. De parte del Centro Cultural Bacatá, pues decirles que se estaba hablando ahorita de todo lo sucedido en la Feria del Libro, pues venimos haciendo una gestión bien bonita alrededor de la promoción de la lectura, de la escritura, de la oralidad y creyendo firmemente que por ahí, por ahí podemos ir contando lo que es nuestra realidad o podemos ir contando cómo nuestra realidad nos afecta, nos transforma, nos toca. Y entonces ya comenzamos a hablar de la realidad propia, la de cada uno, esa que cada uno vive y siente y que a través de la escritura puede plasmar desde la imaginación, desde su sentir, desde el dolor, desde lo que pueda expresar a través de eso que se escribe y que finalmente, yo siempre lo he dicho en muchos espacios, termina siendo como de alguna manera un documento histórico de lo que estaba sucediendo, de lo que se estaba sintiendo en este momento. Y yo siempre les digo, piensen que va a suceder dentro de 100 años, 150 años, cuando encontremos el libro de Claudia Amador o cuando encontremos nuestra revista Londra y digan, mire lo que hacían hace 150 años, mire lo que la gente pensaba, mire cómo se estaban proponiendo su entorno en ese momento. Y creo que justamente la literatura es uno de esos medios que nos permite poder plasmar la realidad de acuerdo a nuestro sentir. Entonces, pues nada, agradecerte muchísimo, Claudia. De verdad, muchísimo, muchísimo por estar acá y espero que este rato que vamos a compartir con ella sea de crecimiento, de disfrute para todos y que podamos además irnos pensando los próximos espacios en los que nos vamos a encontrar, en la mente de un autor, en los cafés Relata, en nuestra feria del libro, en nuestro festival Saqueza Zipa, bueno, en todos los espacios en los que vamos a tener la oportunidad de encontrarnos y compartir diferentes manifestaciones artísticas con diferentes autores, artistas y demás. Muchas, muchas, muchas gracias y pues ya no me quiero extender más porque creo que ya la demora fue bastante y la espera muy pronunciada como para extendernos más. Vale, muchísimas gracias.
Bueno, maestro, muchísimas gracias. Un aplauso para nuestro director del Centro Cultural Bacatá, muy comprometido con la literatura. Y bueno, pues quiero contarles algo muy importante a la gente que se está conectando, que nuestro taller Funza para Contar tiene solamente 13 años, es el más antiguo que tiene Cundinamarca y eso merece un gran aplauso por parte de todos los escritores que nos acompañan. Son 13 años inmersos en las letras, en la literatura y donde muchos de ustedes son protagonistas. Hoy nos están acompañando diversos autores, escritores funzanos que nos acompañan. Quiero darle la bienvenida también en este momento a nuestra líder de nuestra Escuela de Formación de Literatura, la maestra Erika Solano, quien nos está acompañando. Feliz día, profe Erika. Se me olvidó decirle al maestro Oscar también, feliz día. Profesor también acá entregó su vida a la música desde muy joven. Erika, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, ya un poco más tranquila, más relajada. Creo que hicimos un esfuerzo bastante grande en equipo. De verdad quiero hoy, en el Día de los Maestros y las Maestras, de verdad reconocer el trabajo de mi equipo de trabajo, de la Escuela de Literatura. Gracias también por sostener cada uno de los espacios formativos con los que contamos. Gracias a todas y todos los profes que han también atravesado por nuestra escuela. Realmente cada una y cada uno de ellos ha dejado una huella imborrable en los corazones de las y los estudiantes. Entonces yo creo que agradezco la presencia también del profe Anderson. De verdad le tenemos un aprecio enorme, y a todas y todos los profes que han pasado por este lugar, que realmente ha sido un espacio de encuentro más que nada humano, más que nada comunitario, más que nada un momento también para fortalecer las conexiones y los vínculos. Así que no quiero extenderme más para de verdad que podamos escuchar a Claudia. Porque de verdad eso está bien, bien interesante, y sabemos que de alguna manera esto nos va a aportar en cada uno de estos procesos artísticos y formativos. Así que, pues nada, un aplauso para nuestra autora invitada. Gracias. Listo, no, pues bienvenida a Claudia Amador, nuestra invitada, a Atali Galindo también, que va a estar a cargo de la moderación de este Café Relata, como lo decíamos, el primero del 2025. Entonces, un café de mujeres escritoras, súper bien. Un aplauso para todas estas bellas mujeres que nos acompañan. Bueno, muy buenas noches a todos, otra vez. Y ahora sí, damos inicio a nuestro Café Relata. Como les contamos, era toda una experiencia. Abrimos una expectativa muy grande sobre tu trabajo de escritura realmente. Lo conocimos de primera mano. Me compré el libro en la Feria del Libro, no pude quedarme con las ganas. Vamos a conocer un poquito primero de nuestra autora. Entonces, tenemos Claudia Amador, como ya nos lo contó Andrés, barranquillera, nació en 1998. 98, gracias. Es profesional de estudios literarios de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, escritora, tallerista y librera. Sus cuentos han sido publicados en España, Uruguay y Colombia, en antologías como Contaminación Futura, volumen 10, Fisura, antología colombiana de ficción extraña, Las ciclistas, antología fantástica de autoras colombianas, y 5 versiones de la antología del cuento del concurso Mirabilia de ciencia ficción. Fue ganadora de la versión número 15 del concurso internacional de cuentos Ciudad de Pupilas en el 2020 y el concurso Relata 2022. En 2023 lanzó Macro Red, su primer libro de relatos de ciencia ficción, gracias a la beca de publicación de obra inédita del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura. En 2024 fue ganadora del Premio Nacional de Narrativa Elisa Mujica con Alta Sangre. Por favor, un aplauso para ella. Bueno, entonces arranquemos a ver si, Clau, a lo que vinimos. Y es que quiero comenzar hablando de nuestro anfitrión el día de hoy, que es el taller Funza para Contar. Y queríamos realmente que nos contaras desde tu experiencia, ¿qué consideras tú que le aporta un taller de escritura creativa
a escritores noveles, porque además contamos con escritores muy jóvenes acá en este espacio, semilleros juveniles. Entonces, ¿qué le aportarían estos espacios a las personas que quieren dedicarse a la escritura? Bueno, hola. Gracias por esperar, gracias. Yo creo que su energía fue la que hizo que ese bucecito avanzara luego de estar parado 2 horas. Algo que no dice la biografía, porque bueno, ya un momento que uno hace tantas cosas que hay cosas que quedan un poco detrás, pero yo empecé a formarme en un taller literario de Relata, se llama el José Félix Fuenmayor, lleva mucho tiempo funcionando en la Cueva en Barranquilla y tiene como toda esta mística. Yo llegué un poco cuando ya los pesos pesados no iban, ¿no? Como que se habían tomado unas vacaciones, entonces yo entré como con el semillero más joven y lo dicta el profesor Silvera, se llama, él es un poeta de Barranquilla. Y la verdad es que sin ese taller yo creo que yo no hubiese perfilado mi escritura para nada, ¿no? Porque uno siempre tiene como un inicio, uno siempre tiene como una semilla quizá, pero también cuando uno está joven, y bueno, yo empecé igual a tomarme la escritura en serio, no sé, a los 16, 18, entonces uno cree que se las sabe todas, uno cree que es que no lo han descubierto, pero es el Nobel, pues. Y a mí me encantó ese taller porque cuando yo empecé a ir, no iban tantas personas, pero ya había como un eco de las personas que habían ido y eran escritoras y escritores muy reconocidas y conocidos en la costa y también a nivel nacional. Y una vez fue Patricia, que fue una de las primeras así grandes pesos pesados que me encontré, y recuerdo que la pobre tuvo que escucharme leer un texto de 25 páginas de ciencia ficción, pobre porque era terrible. Y a mí me encantó porque esa mujer literalmente me dijo, sin pelos en la lengua, eso lo tienes que volver a escribir. Y yo, ese momento, claro, uno le destroza su pasión juvenil de, no, pero es que yo soy la próxima, no sé, Nobel. Pero por otro lado agradezco, y desde ese momento y desde ese taller a mí me encanta lo que llamamos, bueno, mi pareja, bueno, también encontré el amor en el taller, porque mi pareja también fue parte del taller literario, y algo que es muy chévere y era una expresión que usábamos mucho era, por favor, démonos palo, ¿no? Era como, destrúyame el texto si lo tienes que destruir, con cariño, ¿no? De una manera práctica, pero necesito que me digan lo que funciona y lo que no, y la idea de un taller es precisamente rodearse de personas con criterio, ¿no? Y eso es lo más valioso, porque, claro, la mamá siempre le va a decir que el texto de uno es maravilloso, ¿no? Mi mamá se ha leído la novela 2 veces ya, y esa es otra historia porque ella es muy cristiana y hay diablos, bueno, pero uno necesita que otras personas con criterio literario o que vayan como al mismo lado de uno o busquen las mismas cosas o cierta limpieza en la forma y en el fondo le digan a uno cómo están sus textos. Entonces, obviamente con una guía siempre necesita uno aprender de grandes y maestras y maestros, eso es maravilloso. Entonces, si tienen la oportunidad de estar en un taller, yo siento que es lo mejor. Siempre estar en un taller a mí me parece la mejor manera para crecer como en comunidad, porque sí, la escritura es solitaria, pero la revisión, pulirlo, el palo no tiene que ser solitario, entonces ahí yo soy fiel acreedora y defiendo a la red Relata y pues los talleres literarios. Bueno, ya que nos estabas contando un poquito de esta tarea de dar palo, que yo creo que como docentes es una de las cosas que uno a veces como que intenta mediar, pero uno a veces también dice, ¿será que le di muy duro? ¿Será que hice demasiado? Pero creo que es parte del ejercicio de poder no llegar a un perfeccionamiento, pero sí de poder buscar más allá lo que realmente, ese talento que uno a veces puede ver ahí entre líneas, que uno dice como no lo explores por este lado, sino que te puedes ir por este otro lado. Quiero que nos metamos un poquito, ya hablamos un poquito de los talleres de escritura, ahora quiero que hablemos un poquito de lo otro que también cuentas en tu biografía, y es este trabajo que has tenido como librera, este trabajo que has tenido también como docente en algunos casos, como tallerista. Cuéntanos un poco del rol que está teniendo la voz femenina, ahorita estábamos hablando un poquito de eso realmente. ¿Qué se está escribiendo en Colombia? ¿Qué están escribiendo las mujeres en Colombia o en general en el mundo desde estos roles que los has visto, ya sea como librera, como tallerista y ahora claramente como escritora? Pues la mejor noticia es que se está escribiendo de todo, ¿no? Eso me encanta, porque hasta cierta época de la enseñanza de la literatura, y todavía, porque ahorita estoy haciendo una maestría y
me sorprende que todavía exista el debate de si existe la literatura femenina, ¿no? O la escritura femenina. Y pues no, porque es que si bien hay temas que se han relacionado con lo femenino, por ejemplo, hay ahorita como muchas obras muy chéveres que abordan, no sé, el tejido y están como reivindicando esos saberes menores, entre muchas comillas, que se mantienen dentro del hogar. No significa que sean solo temáticas de mujeres, significan que son temáticas que muchas mujeres contaron desde lo que conocían. Entonces siento ahorita como librera en Wolf, que es donde trabajo, me he dado cuenta que se está escribiendo de todo, sobre todo, en todos los formatos. Hay mucho terror, pero también hay mucha autobiografía, pero también hay mucho realismo, hay mucha novela histórica, hay mucha hibridación, hay mucho ensayo también de mujeres. Pues de hombres también, pero pues en la librería solo llegan mujeres, entonces he podido analizar eso. Siento que hay mucha poesía también, tanto en la narrativa como en la poesía clásica. Se están quebrando esas brechas o esos bordes entre los géneros. Hay mucha experimentación y hay mucha hibridación, y eso me parece maravilloso, siempre y cuando se haga bien, por supuesto. Yo soy defensora de que la estética tiene que primar en muchas formas en la literatura. Y bueno, cuando en talleres que he dado en la librería, o pues por mucho tiempo yo fui profe de niñas, de escritura, también veo como un afán bueno, creo que eso pasa siempre, ¿no? Como contar lo que uno vive, lo que las atraviesa. Entonces con las chiquis me pasaba que a ellas les encanta el terror, no sé. Ya a cierta edad, bueno, profe Erika, usted me dirá que es profe, a los 12 años quieren descabezar a todo el mundo, ¿no? Y hay como una purga a través del terror, y eso me parece muy interesante, ¿no? Porque está también esta idea de que ahorita hay un boom de escritoras de terror, pero lo chévere quizá de estos movimientos o de esta atención es que permite ver hacia atrás y nos damos cuenta que no, que el terror y las mujeres igual ha estado conectado siempre, siempre, siempre. Por ahí hay como un rescate de Damas Oscuras de Impedimenta, que es una antología de autoras góticas de la era victoriana, pero está Silvina Ocampo, pero está Amparo Dávila, ¿no? O está por ahí Elena Garro. Entonces, digamos que hay como muchas autoras y muchas voces que no siento que hayan hecho el camino para que ahora escribamos, sino que siempre han escrito, y ahora nosotros estamos haciendo el camino para que las revisemos. Siento que eso es porque siempre han estado. Entonces, eso me parece maravilloso. De hecho, ahorita que lo hablabas, pienso un poco en este ejercicio de que las mujeres realmente, lo que dices, siempre hemos estado conectadas con la literatura, simplemente que nos pusieron a un ladito, dijeron como, bueno, no les vamos a dar el protagonismo, y se está retomando ese ejercicio de cómo escriben las mujeres, de qué escriben las mujeres, pero no solamente como pensándolo de son especiales porque escriben, sino realmente ya han dejado mellas o han sembrado semillas durante un largo camino, y en ese ejercicio de esas semillas que se van sembrando y que hoy van tomando un poco más de forma, que las podemos ver, que nos brindamos estos espacios de sentarnos y de escribir, de hablar, de reconocer a las autoras también. Siento que hay algo muy importante, y ahorita les hice un spoiler de lo que quería preguntarte, y es pensar la ciencia ficción o pensar, ¿no?, estos géneros que parecían un poco alejados de nosotros, porque era como, bueno, vamos a escribir de sentimientos, o como lo que tradicionalmente se nos ha asociado al ejercicio de la mujer, que cuando leemos a Mariana Enríquez se va para el otro lado, y es decir, una ruptura del cuerpo, y que con lo que les contaba ahorita, que me puse a leer ahí un poquito del manifiesto Cyborg, de pensar cómo funciona la ruptura del cuerpo, cómo lo llevamos al otro lado, cómo exploramos el cuerpo de otras formas o de otras manifestaciones. Quiero que nos cuentes un poquito de Alta Sangre en función de eso, porque creo que también se va un poco por ese lado. Rompemos el cuerpo y somos unas técnicas del cyborg, unas teóricas del cyborg, como lo dice esta autora. Entonces, creo que te doy un poquito de honor en eso, de decir cómo estás construyendo, como también todas estas autoras, una teoría del cyborg desde la ruptura del cuerpo, desde la ruptura de lo tradicional, desde la ruptura del sentimiento, para llevarlo también al horror, y que lo mezclas muy bien con el folclore, pero pues bueno, ya iremos para allá. Bueno, gran pregunta. Me encanta. Parece que hubieses leído mi mente, porque llevo 2 semanas obsesivamente sacando varias cosas con el manifiesto Cyborg de Donna Haraway. Porque claro, hace poquito, en el marco de la feria pasaron muchas cosas, pero me invitaron como a un evento muy
extraño, muy liminal, fue muy curioso ese evento, pero el punto era que había que hacer como ponencias sobre ciencia ficción, sobre cualquier tema que uno quisiera. Y ahí hay un tema que a mí me ha llamado mucho la atención y he hecho talleres sobre eso, que es lo monstruoso femenino, entendiendo lo monstruoso femenino como las formas en las que el cuerpo femenino ha sido representado en la literatura y en la mitología a lo largo de la historia, cómo eso responde a un deseo por poseer y por temerle al cuerpo, también un deseo por reprimir un poco esos deseos salvajes que puede tener este cuerpo, ¿no? Y hay dos que me interesan mucho, que son la vampiresa y la cyborg, o la mujer artificial. Entonces, así breve, muy pequeño para llegar, voy a llegar, prometo. Voy por las ramas, pero llegaré. La mujer artificial, desde Pandora, que se considera la primera mujer artificial, si nos ponemos en regla, pero si ya nos queremos poner como hecha por el hombre y no por los dioses, está Galatea, ¿no? Entonces Galatea es una escultura que hace un rey que se enamora de ella, porque no concibe que las mujeres a su alrededor no son lo suficientemente elevadas, no son lo suficientemente interesantes, y él se enamora de Galatea, tanto que sufre, llora, Afrodita se apiada y le da vida a Galatea, y entonces él se casa con Galatea, ¿no? Y esto va a marcar un patrón muy fijo en muchas narrativas, ¿no? Vamos a encontrar, por ejemplo, en el romanticismo con El hombre de arena de Thea Hoffmann, que es un cuento que yo cito para todo, lo amo. Freud también estaba enamorado de ese cuento porque lo usó para su teoría de los siniestros, así que las pocas cosas que tengo en común con Freud, esa. Y él lo toma precisamente para hablar de lo siniestro, y una de las características de lo siniestro es aquello que parece artificial pero no lo es, ¿no? Y en este cuento hay una mujer artificial, perfecta, hermosa, que no habla nunca, solamente hace sonidos de máquina, hace como literal en el texto dice como y el protagonista se enamora perdidamente de ella porque le parece profunda, le parece misteriosa, le parece mejor dicho, una divinidad. Y al final, cuando se da cuenta que es una mujer artificial, él se enloquece y se tira por el balcón. Gran final. Entonces, claro, este cuento permite pues analizar muchas cosas, se los recomiendo muchísimo, qué gran cuento. Pero hablando de la mujer artificial, muestra cómo a él le interesa a ella mientras sea reflejo, pero cuando se da cuenta que no es autónoma, que es un artificio, se vuelve loco y se suicida. Entonces, es una manera también de mostrar que el cuerpo artificial que tanto se busca perfeccionar para que quepa dentro de un estándar, igual termina siendo monstruoso, ¿no? De alguna manera. En el terror también pasa lo mismo, con la vampiresa pasa que al inicio hay una línea clara en cuando se empieza a escribir sobre vampiros masculinos y sobre vampiras femeninas, ¿no? El vampiro masculino pasa de ser un monstruo sanguinario a ser un conde, ¿no? A ser este hombre seductor, muy basado en Lord Byron, que lo hace Polidori en Esta noche maravillosa donde nace el vampiro y Frankenstein, ¿no? Y entonces este hombre sí es muy seductor, pero digamos que el vampiro masculino encierra mucho el poder de la eternidad, como lo que le damos, esas características que le damos al vampiro, la eternidad, la opulencia, la elegancia, el trauma por ser eterno y no poder morir, que lo vamos a ir viendo desarrollado en otros relatos, pero la vampiresa desde el inicio, desde Carmila, que es una de las primeras vampiresas en la literatura, porque hay otra cuestión ahí con los poemas épicos, siempre hay un carácter sexual, siempre hay un carácter de apetito, siempre hay un carácter devorador en la vampiresa. Entonces es muy interesante porque uno va viendo, y me tomé el trabajo de leer muchos relatos de vampiresas escritos por autores, y todas eran la destrucción del hombre, y todo era la destrucción por el apetito voraz que tenían, o porque al final se los devoraban literal, o porque los castraban, y entonces ahí empieza este miedo a la femme fatale, que es como esta mujer tan salvaje y tan hambrienta sea sexual, sea sangre, sea comida, no sé. Porque en uno de los cuentos se devora hasta a sus hijos, porque es un monstruo. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer una madre? Pues devorarse a sus hijos. Y entonces me interesaba mucho esto porque, claro, tenemos toda esta tradición de mujeres monstruosas, artificiales o no, que de alguna manera son el fin o el miedo último no, lo peor que puede pasar es que una mujer de mucho apetito devore de alguna manera, ¿no? O acabe, o enloquezca al protagonista, ¿no? Entonces, ahora viendo como autoras contemporáneas, incluso lo hizo Alejandra Pizarnik con La Condesa Sangrienta, que es una edición muy bella, que tiene el libro del Zorro Rojo, se las recomiendo mucho, es carísima, pero es divina, que es tratar de meterse más allá del arquetipo. Entonces ya no tenemos solo una vampiresa devoradora de hombres,
sino que ya podemos ver, bueno, pero qué pasa dentro de la cabecita de esta vampiresa. Y Alejandra toma a la condesa Bathory, que es como esta mujer que acusan de ser asesina de 600 mujeres jóvenes para bañarse con la sangre y ser eternamente joven. Y Alejandra hace algo muy bello, que también lo hace Valentín Penrose en La Condesa Sangrienta, que fue de unos años antes, y es meterse en la psiquis y hablar de la melancolía, y hablar como, sin decir que es buena persona, ¿no? Simplemente darle el matiz del personaje, darle profundidad. Y entonces eso nos lleva como a la contemporaneidad, pues no solo ahora, de unos 50 años para acá, me atrevo a decir, que entonces ya se toman esos arquetipos y se están utilizando, especialmente autoras, no digo que autores no, también lo están haciendo, siento que también es una búsqueda, pero más que todo obviamente las mujeres aprovechan este arquetipo que ya está instaurado en el imaginario colectivo, y lo que hacen es hablar de otras cosas. Entonces ya, bueno, ya sabemos que la vampiresa es devoradora, ya sabemos que tiene un apetito sexual insaciable, listo, pero ¿qué más?, ¿no? Y nos permite entonces ya no solo hablar del apetito de esa otra, ¿no?, esa otra edad, sino que ya podemos hablar de mi apetito planteado en, ya podemos hablar de mi cuerpo planteado en, ya podemos hablar de ese deseo miedoso, ¿no?, que tenían cuando escribían estas vampiresas, pues ahora lo encarnamos. ¿Y qué pasa cuando uno plantea un personaje que encarna ese deseo? Lo mismo con la mujer artificial. Ahorita hay un cuento de Lina Meruane que es rarísimo, de una mujer que tiene una gemela, que ella la golpeó y luego la vuelve una mujer artificial, y en ningún momento está esta cuestión del deseo masculino porque aparecen por un momento, y luego ellas dos de alguna manera se fusionan y crean algo nuevo. Es un cuento muy extraño, pero sirve para ejemplificar cómo ya estamos buscando eso cyborg, ¿no?, ese mestizaje, esa hibridación, porque Donna Haraway básicamente planteaba que teníamos que romper el límite entre máquina, cuerpo, mente, cuerpo, hombre, mujer, o sea, todo, ya estamos más allá, ya estamos pensando en lo poshumano. Y estamos en una época muy poshumana porque estamos ahora pensando inteligencia artificial, inteligencia humana, que eso es otro debate gigante. Pero entonces en la escritura ahorita se está buscando mucho plantear eso poshumano, sea desde el terror, sea desde la ciencia ficción, sea tomando un poquito de acá y un poquito de allá. Y precisamente como me gusta tanto lo monstruoso femenino, mi objetivo, que espero que se haya cumplido, no sé, o alguna inquietud que tenía a la hora de escribir la novela, era ir más allá de esos vampiros. Era listo, va a plantear estos personajes vampíricos, pero primero pues en la costa tenía que adaptarlos, ¿no? Obviamente andan debajo del sol, obviamente tienen una industria de sangre, porque así funciona la costa, ¿no? Es fiesta e industria, cemento y rumba, pero también hay deseos reprimidos, también hay como una cuestión de imposición, y me servía mucho para hablar como de los cuerpos como tela o como traje que se pone y a veces a uno le queda grande, que eso es como una línea a través de toda la novela, que es cuando a las mujeres, especialmente a las mujeres, en la costa les ponen una cajita que tienen que seguir y pues ellas de alguna manera sus instintos van por otro lado, ¿no? Entonces ahí busqué precisamente hacer guiños a eso, y también quise hacer un guiño a la mujer artificial. Entonces va a haber un personaje que de alguna manera me va a servir de recipiente de todas las ciencias, pobrecita ella, lo siento. Pero quería también como hacerle un pequeño guiño a la mujer artificial, a la mujer vampiresa, y como tomar ese arquetipo y trastocarlo desde el cuerpo, ¿no? Como que el cuerpo en la novela va a ser como vasija de hambre, vasija de miedo, pero también va a ser como la gran vasija de transformación y donde va a recaer como toda la historia. Entonces, perdón por la masterclass. No, que perdón, es la idea. Bueno, entonces, ya que nos diste pie para hablar un poquito de Alta Sangre, que es pues la obra que está aquí exhibida, creo que es importante relacionarlo, conectarla con el personaje de Julieta, ¿no? En este caso, que representa todo esto de alguna manera que has venido mencionando, y es este prototipo de mujer que demuestra su hambre voraz y se cuestiona también el hecho de esa imposición social por tener que controlarla, pero pues que también es una evocación a acudir a esos deseos que también parten como de su propia biología, su propia constitución. Y además de eso, algo que me parecía muy interesante y que también es una promesa para los lectores que van a encontrar allí, y que me ha encantado, porque te lo mencionaba y es como me ha sacado varias risas, porque claro, encajar estos dos escenarios, ¿no? De lo gótico, que en nuestro imaginario cultural habita en otros lugares, en Europa, por allá muy lejos, pero claro, verlo
condensado en la cultura costeña es una cosa que disloca, que también, digamos, nos descompone un poco esos imaginarios que hemos construido en torno a lo regional. Entonces, ¿cómo fue para ti proponer esa construcción de lo gótico, lo regional costeño, y mezclarlo además con la oralidad, con la jerga popular, pero también siento que es una novela supremamente musical? Entonces todo el tiempo está allí el bullerengue, la cumbia. ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntanos. No sé, no, mentira, sí sé. Es que claro, yo a veces cuando hablo de la novela y no la han leído, siento que es más fácil leerla que explicarla. Es como, ay no, qué fritera. Pero, bueno, obviamente, como se habrán dado cuenta, a mí me gusta mucho el gótico, ¿no? El terror, los vampiros. Pero dando talleres de gótico, investigando sobre el gótico, pues me di cuenta que realmente el gótico se califica como terror gótico, pero la definición como tal del gótico no busca generar miedo, porque el miedo ya viene con el terror más clásico, ¿no? Con el terror y sus variantes. El gótico buscaba generar una sensación estética sublime dentro de la lectora o el lector. De hecho, el gótico muy rápidamente pasó a ser como un subgénero de segunda. De hecho, era un melodrama. El gótico es un melodrama gigante. Realmente es muy poético porque son descripciones súper recargadas. Siempre había como una mujer ahí como entre el sueño y la vigilia, ¿no? Como un deseo muy extraño, como que la visitaban en la noche, o sea, como que hay fantasmas. Entonces, realmente el gótico es más como un melodrama oscurito, si lo definimos de una manera, y hay textos muy interesantes de la época, de críticos de la época, que decían que es que eso no era literatura, que el gótico. Pero el gótico ha sobrevivido, y eso me parece muy chévere porque el gótico se reinventa. Y porque si bien tenemos elementos como el castillo, tenemos elementos como los fantasmas, tenemos elementos como esta atmósfera extraña, el gótico tiene algo que es esta distinción entre día y noche. Normalmente en las novelas clásicas góticas algo pasa en el día que en la noche se va a trastocar. Entonces, como esa esencia del gótico, si nos quitamos de la mente como el castillo en Europa, en la colina, es muy universal, porque es que la risa y el terror, como el miedo y la risa están muy unidos, o sea, es absurdo, por eso creo que combinan tan bien. Entonces, el gótico creo que ha sobrevivido porque uno solo tiene que reemplazar el marco, pero la esencia está. Entonces, por eso vemos que ahorita está gótico andino, gótico urbano, que yo siento que la palabra está como... Pero claro, si uno lo mira etimológicamente desde qué significa el gótico y qué ha sido, sí tiene sentido porque lo que están haciendo muchas autoras, o la teoría del gótico urbano, es que reemplazan el convento o el castillo, que era donde se encerraba la historia, porque eso sí, la historia tiene que tener una atmósfera asfixiante, en ciertas maneras, de cierta forma, y entonces ya no te asfixia el castillo, sino que te asfixia la urbe, ¿no? O te asfixia la pobreza, por ejemplo, o el barrio. Entonces ahí tenemos a Mariana Enríquez en lo que está haciendo. O vemos que ya no tenemos el castillo, porque aquí donde yo siempre digo, no, pues el castillo más cerca que yo conozco es el de Salgar, obviamente, y hay una película que transcurre en el castillo de Salgar sobre vampiros en Barranquilla, se llama El último carnaval, por si la quieren ver. Porque alguien en Instagram me dijo como, tú no te inventaste los vampiros en Barranquilla. Yo le dije, claro que no, yo me vi esa película para inspirarme. Pues porque es obvio. Se me olvidó. Ya. Entonces ya no tenemos el castillo, sino que tenemos las montañas, ¿no? Que la montaña nos encierra, la montaña encierra, gótico andino, ¿no? Y entonces, supuestamente el gótico tropical es buscar la manera, y ya hay obras, por ejemplo, en El cielo de la selva de Elaine Vilar Madruga, es la selva la que encierra toda la historia. Es una historia asfixiante, es una historia que si uno la lee le da calor, pero como calor con humedad, como un calor pegachento, esa sí es terrible, o sea, es maravillosa, pero con esa obra sí uno sí siente miedo. Yo siento que con Alta Sangre no se siente el miedo, sino que está más, el encierro ya no es ni el castillo ni las montañas, sino que mi encierro busca ser un poco pues la imposición social, pero también el carnaval. Porque si quieren sentir asfixia, váyanse a la mitad de un carnaval y traten de pasar la calle. Eso es terrible, casi como el bus en el que está ahorita. Era como que uno siente que no hay para dónde salir, que uno ve, no hay nada. En una
turba de carnaval, los carros quedan atrapados. Yo he tenido la mala suerte de estar en un auto mientras la gente está como loca alrededor, parecen zombies. Entonces jugar con esa asfixia que da la turba, y es alguna imagen que me interesaba mucho también, el grupo humano como un personaje también. Entonces digamos que ahí lo que me sirvió para intentar adaptar el gótico fue precisamente tomar esos puntos en común que yo podía adaptar. Obviamente están las vampiresas, hay fantasmas, hay como un mundo onírico con una densidad muy musical, pero principalmente necesitaba algo que me aplastara la historia y que abriera esa brecha entre día y noche, que en este caso es más ambigua, y fue el carnaval. Porque pues el carnaval es una brecha gigante, que no solo en la costa, sino en todos los carnavales que uno investiga, ellos dependen mucho de la Semana Santa. Es un rito pagano que está conectado con lo sagrado, y uno sin el otro no existen, porque es que si tú no tienes la Semana Santa, no justificas el desaforo del carnaval. Pero si no tienes el carnaval, la gente no va a ir a Semana Santa a rezar por los pecados que hizo. Exacto, tal cual. Entonces es como este parasitismo que existe entre ambas corrientes, como que no existen la una sin la otra. Y en el carnaval la gente enloquece porque con una máscara, o ni siquiera una máscara, con un vestuario, tú puedes ser lo que tú quieras. Y eso me servía para que lo fantástico permeara en la novela, ¿no? Como que esta norma que está tan bien puesta, esta casta que está tan bien puesta en esta sociedad planteada, pues en el marco del carnaval va a temblar, ¿no? Entonces por ahí también fue como esa búsqueda. Claro. Y pues bueno, ahorita vamos a volver a estos temas propios de tu escritura, y vamos a hablar un poquito, Claudia, sobre un tema que también creo que es importante que reconozcamos como integrantes de un taller de escritura literaria, claramente, y es importante hablar de estas cosas porque casi no se habla de esto, y es hablar de cómo está la movida en ese escenario, pues hablando coloquialmente, ¿no? Hablar de los concursos, de las publicaciones, de las convocatorias, de los premios, cómo se mueven las y los escritores en el medio literario, y para esto pues tenemos que hablar también sobre esos venenos y esos antídotos, y también cómo sobrevivir, ¿no?, a la ansiedad que puede acarrear quizás imaginarse o intentar vivir de esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando una se postula y se gana un premio? ¿Qué sucede ahí, no? Pero ¿qué pasa también cuando se pierde, no? Cuando se pierde el premio o no pasamos a la convocatoria. ¿Cómo insistir en el oficio de la escritura? Rosa Montero dijo algo muy chévere en la Feria del Libro. Ella dijo, si quieren vivir de la escritura, consigan un trabajo que les dé calma monetaria y escriban. Ya me pareció espectacular. ¿Por qué? Porque tratar de vivir de la escritura da ansiedad y da estrés, y no deja que los textos reposen lo que tienen que reposar. Siento que eso es importante. Ojalá sea un trabajo fácil, o sea, que no ocupe todo el espacio del día. Es difícil, eso es muy difícil. Incluso yo trabajo en una librería y me ocupa mucho tiempo todo el día, pero me ha permitido pagar las cuentas para levantarme temprano o acostarme tarde y poder escribir. Eso es una cosa que me he dado cuenta que no se tiene que romantizar, y menos al inicio, ¿no? Después quizá con cierto prestigio, aunque quién sabe, porque, y menos en este país, pero sí es bueno uno buscarse algo relacionado con la literatura, si uno puede trabajar en ella, sea dando talleres, sea dando clases, sea, no sé, en IDARTES, no sé, ojalá ese es el sueño. Pero sí, tratar de decir, es que yo voy a dejar todo para ser escritora, y en 2 meses voy a publicar una novela, y en 2 meses voy a hacer un bestseller, y en 2 meses voy a vivir de la escritura. Eso no va a suceder. Lo siento, pero no va a suceder. Nadie va a tocar a la puerta. Es que Lamento decepcionar. No, primero un manuscrito no va a estar listo en 2 meses, porque yo también fui de esas personas que dije, voy a participar en este taller, voy a hacer una novela en 1 mes. Pues obviamente esa pobre novela no va a servir para nada. Pero también es que la ansiedad que uno le pone, cuando le pones tanto peso a la escritura, no fluye, ¿no? Le pone mucho peso y eso es muy duro. Hay maneras, siento que ella dio el antídoto. Ahora, yo soy partidaria de buscar convocatorias todo el tiempo y de buscar becas todo el tiempo y participar. ¿Por qué? Primero, eso le da a uno un deadline. Segundo, le da unos parámetros. Yo he participado en 1000 becas, como se pueden dar cuenta. No me las he ganado, me he ganado
pocas para las que he participado. Ahorita estoy en la librería, de hecho ahora estoy en gestión cultural, trabajando como en las becas porque hay un mecanismo igual para participar en becas y es aprender a redactar proyectos culturales, y yo siento que cualquier persona en el sector cultural tiene que aprender a redactar proyectos culturales, y eso se aprende con YouTube, se aprende, no sé si son puristas o no, se aprende con inteligencia artificial, o sea, se aprende porque son cosas técnicas, sí, se aprende haciendo, tal cual. Yo participé en todos los Elisas Mujicas que han salido y he perdido, perdí 3. De hecho, a mí me gusta mucho ese concurso y parezco un disco rayado hablando de él, pero a mí me encanta porque es anónimo y porque puntúan los proyectos todo el tiempo. Hay como prelectores y hay jurados. Y yo mandé Macro Red en el 2020, 2022, no recuerdo, creo que 2022, y sacó 0. 0. O sea, no sacó 10, sacó 0. O sea, era una porquería al parecer para los jurados que lo leyeron. Claro, y hasta cierto punto yo dije, ok, igual Macro Red es un poco más neutro, es más anglosajón y es ciencia ficción. Yo dije, no, pues quizá hay que pulirlo, no creo que sea un 0, quizás sea un 20. Pero me ayudó mucho para seguir escribiendo, para corregirlo. Yo duré 2 años más corrigiendo Macro Red, que es un libro de cuentos. Lo pasé a una beca del Ministerio de Cultura y ahí sí quedó. Y ahí con eso saqué Macro Red. Me subvencionó todo el proceso. Pude armar un equipo de editoras y ilustradoras, quedó muy bonito el libro. Ya se agotó, lo cual fue que tuvo muy buena acogida, pero entonces las cosas me di cuenta que no terminan ahí, porque entonces hay una distribución, hay todo un detrás de cuando uno autopublica, y eso que fue con beca y todo, pero igual, y tuve la suerte que como trabajo en la librería, pues yo nunca vendo mis libros porque me da mucha pena, pero entonces, no sé, mi compañera decía, ese libro es de ella, o alguien decía, como te vi en redes, o se decían como, ¿has leído este libro? Y yo, sí, de hecho lo escribí, ¡ay, me lo llevo! Como que la gente es muy querida en eso, pero igual la cadena del libro es un bemol, es una complejidad que yo siento que también sirve aprender la cadena del libro, y a mí me sirvió mucho primero mudarme a Bogotá, porque en Barranquilla yo endiosaba mucho las editoriales y endiosaba mucho a las autoras y los autores, era como, ay, es que esa gente es maravillosa. Y me he enterado acá que muchos de esos autores y autoras que tenemos endiosados también tienen que ver cómo se la ingenian porque no tienen plata para comer de los libros. De que Penguin y Planeta dan un adelanto y luego, ¿sí? Luego cada año dan y abandonan libros, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso me ha enseñado a verlo como una pasión, como un oficio, pero no como solamente el estilo de vida, ¿no? Como que uno tiene que saber muy bien. O sea, es decir, la literatura es muy compleja, aparte es muy exigente, aparte es desagradecidísima, pero cuando le da a uno felicidad, eso compensa, es como ese meme de la galletica, ese que dicen que cuando esas relaciones tóxicas que uno siempre está ahí poniendo un botón y siempre no le dan nada, pero cuando le sale una galleta es tan rica que uno sigue, bueno, esa es la literatura, básicamente. Pero es maravillosa, ¿no? Y yo siento que si están acá es porque ya es una cosa que está y que no la pueden quitar. O sea, es como yo hice teatro mucho tiempo y con la literatura pasa, y es un dicho que dicen en teatro y siento que también aplica a la literatura, y es que cuando te agarra no te va a soltar. Entonces ya están agarrados de malas, ¿no? Ahora es buscar más bien cómo pueden equilibrar su vida para escribir. Y qué tal en algún futuro cercano eso cambie. Estoy hablando del panorama ahorita como lo estoy viendo. Y si bien es complejo, igual siento que también hay mucha apertura a proyectos emergentes, autogestionados. Ya uno no tiene que ser una vaca sagrada para que lo publiquen o la publiquen, y para eso están las becas, para eso están los talleres, para eso están las antologías que salen de los talleres, para eso está la red Relata, y también chismoseen por ahí los estímulos de IDARTES o de FUNCER, no sé si tiene estímulos propios, chismoseenlos. Y si no saben hacerlos, pregúntenle a alguien que se haya ganado uno para que les enseñe a ganarse una de esas becas. Miren los del Ministerio de Cultura, que uno los ve muy lejanos, pero yo digo que uno tiene que ser muy intenso con eso, ¿no? Perfeccionarlo hasta que lo pueda, hasta que se lo gane. Ya cuando uno se gana uno, ya uno aprende qué sirve y qué no, y ahí ya se va ganando otros. O sea, eso es mecánico, porque eso no va más allá de la escritura o un manuscrito, pero a veces ellos valoran más la escritura del proyecto, que tú sepas qué vas a hacer con el proyecto, qué es un objetivo específico, qué es una justificación. Eso es muy importante para vivir de la literatura, no solo de la escritura, de la literatura. Tienen que hacer gestión cultural, siento que eso es importante. Esto que están haciendo es gestión cultural, por ejemplo.
En efecto, lo que dices, y creo que nos abriste una ventana para abrir precisamente el tema de los estímulos. Yo también siempre he sido una partidaria muy grande del tema de los estímulos porque implica dos retos importantes. Uno, cómo te mueves, cómo lo haces y cómo lo resuelves. Porque una cosa es el primero, cómo haces el estímulo y después darte cuenta y después, bueno, tienes la plata y ahora cómo vas a resolver eso. Es un problema, es un reto, pero realmente digamos que FUNSA tiene un presupuesto muy grande y todos los años, yo como desde el 2016, 2015, FUNSA siempre le ha hecho una apuesta muy grande al tema de los estímulos y tenemos nuestra bolsa de estímulos. Y realmente pues creemos que ha sido una puerta muy grande para grandes autores y autoras del municipio, y no solamente autores, sino creo que hay una gran apuesta a experimentar las artes desde otros escenarios, la literatura expandida. FUNSA le ha apostado mucho al tema de la literatura expandida, que también son plus que le dan a estos ejercicios de la gestión cultural, porque es cómo rompemos los estigmas, cómo vamos más allá de solo pensar que esto es solo un libro, sino hacemos gestión cultural alrededor de eso. Y esa gestión cultural viene acompañada, en nuestro caso, yo siento que ocurre mucho en FUNSA, o por lo menos fue la apuesta que le hicimos el año pasado al tema de la oralidad y de recoger las voces que habitan los espacios. ¿Listo? Y esto creo que ocurre mucho en Alta Sangre, sobre todo con el tema del folclore, y creo que en la Feria del Libro de este año también sacaste una antología que por ahí tenía el nombre, ¿me permites? Como Rituales para una piedra sagrada, que es como una colección un poco folclórica del terror. Entonces quiero que nos puedas contar cómo se puede dar este otro espacio de pensar la oralidad no solamente desde lo tradicional, sino poderle dar un poco la vuelta, o cómo lo haces. No sé, no, mentira. Otra vez, es que sí, a ver, pues yo siento que hacer diálogos es lo más difícil que hay en la vida, me parece muy complicado, incluso cuando escribía teatro, que son puros diálogos, era tenaz. Pero bueno, quiero retomar un poquito lo que dices de recuperar la oralidad en los espacios, porque, bueno, ahorita me estaban contando, ¿no?, que acá hay como mucho, que todavía se siente mucho, como que está, que en el parque, como me estaban contando, que hay unas esculturas, que igual hay como una cátedra funciona sobre las lenguas. Qué maravilla, eso me parece espectacular. Porque ahora que dijiste eso se me prende un bombillo. Bueno, depende también del gobierno que esté, perdón, que todo lo haga, pero es para que ganen plata. Hay unos estímulos ahorita, acaban de cerrar, pero ahorita están abiertos los del ministerio, que son los premios literarios, pero están ahorita abiertos el mes pasado unos de proyectos, y justo había uno que era de creación literaria o oraliteratura, ¿no? Porque eso es un término que ahorita también se está buscando mucho, pues este gobierno lo está buscando mucho, vamos a ver el próximo, ojalá siga, porque igual dentro de todo me parece un buen ejercicio, y fue algo que hablamos también en un conversatorio todo extraño con el Ministerio de las Ciencias, que en Filbo me invitaron a eventos muy raros, sobre inteligencia artificial. Entonces, el gran final, la gran conclusión fue, hay que transversalizar el arte con todo, y eso también ayuda a profesionalizar a los autores, que no solamente veamos la ciencia por acá, los saberes por acá y la literatura por acá, sino que todo se pueda transversalizar y se hagan proyectos más grandes, y porque es que a través del arte y de la palabra es que llegan las cosas. Eso lo hablamos de la inteligencia artificial, se está buscando que se haga también ahorita con la oraliteratura, busca como que esas voces no tan comunes dentro de la literatura, sí, como surjan, ¿no? Como que se plasmen, porque igual la literatura tiene algo muy bello, y es que es memoria, y plasma en papel cosas que de alguna manera mueren en la vida, ¿no? Entonces, como dice el dicho, ¿no? La historia de la humanidad es un gran cuento que inició cuando la primera persona contó una historia y se acabará cuando se muera el último narrador de la historia. Entonces, ese registro oral a mí me parece muy valioso, y más porque es nuestro, ¿no? En mi caso, pues obviamente es el registro del Caribe, y reconciliarme, siendo autora de ciencia ficción al inicio, que siempre me gustó el terror, pero nunca me atreví a hacerlo porque lo sentía muy lejano, reconciliarse con que es que uno escribe lo que conoce, y es que eso es lo que lo hace honesto, ¿no? Si yo intento escribir como que lo hice, un cuento muy Black Mirror, pues va a quedar bien, pero es como, no se siente honesto, no se siente como el alma de, y eso requiere otro proceso, porque a veces en lo cotidiano salen unas cosas tan deliciosas de la conversación o de los dialectos, que cuando uno lo plasma en papel es muy difícil, ¿no? Es como, ¡oh, Dios, ¿cómo pongo
joa, no sé, y no lo puse porque no pude. Y pasa mucho con el folclore también, entonces en la novela El Reto también, pues no sé en qué momento, creo que esta novela se reescribió muchas veces, en la segunda versión yo había tomado varios meses de clases de tambora, ¿no? Y me había adentrado al folclore luego de tener todo este rechazo adolescente y gótico de mi cultura. Era como, no, eso no es para mí. Yo tengo un tatuaje de Joy Division por aquí, no se los voy a mostrar porque está muy apretado, pero bueno, es como, yo soy una cosa y el Caribe es otra. Voy a... Exacto, tal cual, así fue. Entonces yo me reconcilié con eso, ¿no? Bueno, no con eso específicamente, pero con eso versión Caribe, con el folclore. Y ahí, cuando yo encontré dentro del folclore eso gótico que tanto estaba buscando afuera, como esa melancolía, esa oscuridad, eso que para mí era valioso en otras culturas y en la mía no la encontraba, fue que la novela como que hizo clic, fue como listo, ya, ahí está, ya tienes el carnaval va a ser esa brecha y el folclore me va a hacer este puente para poder meterme en lo fantástico ¿no? Entonces, claro, es que la música es un ritual y uno lee las letras de los bullerengues, que no, ojalá no me demanden, ¿no? Por plagio. Mentira, yo les doy los créditos, creo. Porque eso es, si uno quiere llorar, le hace la letra a un bullerengue, le hace la letra a una cumbia. Por ejemplo, por ahí un periodista en El Espectador me preguntó ¿por qué pones tanto Te Olvidé? ¿No? Que abre la novela y la cierra. Spoiler. ¿No? Y es que yo le decía, bueno, primero porque es la primera canción que me aprendí en tambora en el colegio, porque entonces en la costa a uno le ponen a tocar la tambora desde chiquito y uno le da rabia, entonces uno dice, no, eso no sirve para nada del folclore. Pero también porque es una canción que encierra todo eso, ¿no? Encierra el oral, encierra el dolor, encierra el duelo, encierra la melancolía. Entonces eso me ayudó a primero plasmar la música y siento que cuando ya uno se reconcilia con ese registro oral con el que uno habla, sale mucho más honesto todo. Entonces ahí el reto fue acordarme cómo hablaba mi mamá, cómo hablaba mi tía, mandame un audio. Mi mamá hace poco me dijo, esa escena de Mapi peleando con Henrietta soy yo. Yo le dije, pues sí, tú y muchas más mujeres en tu misma posición. Pero es que es eso, uno tiene que partir de lo que conoce. Ahora que si yo quiero escribir una novela sobre Japón, pues me tengo que empapar de Japón y conocer Japón hasta el fondo. O si quiero escribir una novela en un bosque nórdico, pues bueno, me toca investigar sobre el bosque, pero no solo por encima, investigarlo hasta sentirlo, ¿no? Por ejemplo, acá hay mucho del vudú también. Pues me tocó investigar de vudú porque yo no sabía mucho, ¿no? Tenía el cliché. Pero gracias a esa investigación pude encontrar otras cosas que resuenan más en el Caribe, que van mucho con el sincretismo del Caribe y que me sirvieron para la obra. Entonces es eso, como tomar lo que ya uno tiene y registrar lo que uno quiere investigar también. Claro que sí. Bueno, ya para ir cerrando entonces, también queremos dar el espacio para que quienes quieran hacerle una pregunta a Claudia, pues aprovechen el momento también con respecto a sus procesos de escritura, si hay algo que quieran saber sobre los temas abordados, sobre las herramientas o algo sobre su vida también, pues bienvenido el espacio. Vayan pensando y nos van contando entonces quién quiere hacerle pues alguna pregunta o si quiere regalarle también un reconocimiento, una queja, un reclamo, lo que sea, aquí estaremos. Ya para ir cerrando entonces, Claudia, hablemos un poquito o profundicemos en torno a un tema que hemos tratado de abordar sobre todo en las últimas publicaciones también de la Escuela de Literatura y es hablar de lo hecho a mano, ¿no? De lo artesanal, del trabajo colectivo, del trabajo comunitario. ¿De qué manera podemos vincular el oficio de la escritura con estos escenarios y qué tan importante es hacerlo en tiempos como este? Bueno, algo que no sale en esa biografía porque es relativamente nuevo, es que acabo de iniciar una colectiva con otras escritoras de extraño, de weird, de terror y de ciencia ficción, porque es que en la comunidad, y el lema es como desde nuestros saberes conjuntos, ¿no? Ellas también son muy tesas, son autoras como de terror y de ciencia ficción también muy tesas y muy queridas. La idea es que nosotras queremos primero crecer juntas, que cada una crezca y ser plataforma para que otras y otros autores crezcan. Entonces, es que
si bien lo que decíamos ahorita, y retomo lo de los talleres, si no están en talleres o aparte del taller sale un colectivo creativo, es que con eso también se pueden mover mucho, tanto fibras como proyectos, ¿no? O sea, como desde lo emocional hasta lo material también se puede crear mucho desde lo colectivo. Porque es que uno solo puede escribir un manuscrito y ver cómo se bandea, pero es que en comunitario, en colectivo, uno puede sacar fanzines donde publican textos de cada uno, uno puede sacar un proyecto de literatura y escritura, tanto así que muchas becas, incluso de IDARTES, no aceptan a una sola persona, no aceptan colectivos, ni siquiera tienen que ser personas jurídicas, colectivos, o sea que nosotras tres nos unimos y mandamos un proyecto, porque eso reconoce también la labor de equipo. Un éxito que ha tenido también la librería en la que trabajo es que todo ha sido colectivo, o sea, todo es en grupo. Cuando alguien está cansado, alguien levanta la mano y delega, ¿no? Y es como saber que en conjunto es que se crece, ¿no? Es que yo como escritora no soy nadie sin las personas a mi alrededor, ¿no? Sin las escritoras y escritores a mi alrededor que leen mis manuscritos, que hacen conmigo proyectos, que dictan conmigo talleres, que me recomiendan para tal cosa, que yo recomiendo para tal cosa, ¿sí? Entonces, es que tejer en conjunto es lo que hace que crezcamos como gremio, ¿no? Que no sea como, no, es que ella es la única escritora de Barranquilla, no es que a mí me interesa que digan, es que en Barranquilla hay muy buenos escritores y escritoras, ¿no? Hay como el grupo de Barranquilla, que yo sé que eran un poco de señoros, pero escribían maravillosamente esos hijos de puta. ¿No? Eran maravillosos, o sea, escribían muy bien. ¿Y por qué escribían bien? Porque se reunían juiciosamente a beber cerveza, porque eso es otra cosa, no tiene que ser una cosa cartonada, y escribían conjuntos, se leían, se recomendaban, que este publicó que este le hacía reseña en el periódico, y es que así es que se crece. No, yo sí, pues, claro, dentro del gremio hay muchas roscas, ¿no? Pero yo siento que entonces si el gremio entero tiene roscas, pues uno hace su propia rosca con su gente y crece en conjunto. Entonces, yo soy partidaria de eso, de lo colectivo, 100%. Sí, de crear comunidad alrededor de la palabra, creo que es lo que generalmente desde la escuela también estamos haciendo y lo que surge en los talleres en particular, es como no solo surgen textos individuales que sobreviven solos y se quedan allá abandonados en el ejercicio del taller y por allá se perdió en la memoria del computador, sino como, ven, lo comparto, lo trabajamos en conjunto, lo hacemos, le decimos, esto podemos cambiarlo, no podemos cambiarlo, les damos palo, como dices tú, así es como funciona un poco. Bueno, entonces, ahora sí, la palabra la tiene el público, no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta que le quiera hacer a nuestra autora invitada. Funza para contar. Ya tiene. No mentira. ¿Listo? ¿Listo? Jessica. Otra vez esa estúpida. Hola, bueno, yo quería preguntarte si en el proceso creativo algunas veces de pronto alguna idea se ha quedado estancada y la inicias pero no la terminas. ¿Cómo de pronto es tu proceso para después retomar esa idea sin que sientas que es una idea gastada, sino que realmente sí tiene tela de donde cortar? Yo creo que el cajón sirve mucho. O sea, es como, así como hay obras, la primera vez que participé en el Elisa Mujica era una novela como de 150 páginas, muy fantástica, era bien extraña. Yo estaba muy pequeña. Y esa novela está en el cajón, que día la volví a revisar y dije, no, quédate en el cajón, chao, quizá en 20 años, no sé, la revise y algo rescate, porque eso sí, cada idea que uno tiene se transforma. Yo siento que mutan mucho las ideas y primero, siempre anotarlas. Yo tengo pues en eso sí, como a veces por tiempos, no me da tanto tiempo de sentarme frente al computador, siempre tengo las notas del celular. Hay gente que les sirve más a mano, pero idea que les venga, anótenlas, ¿no? Últimamente mi proceso se ha vuelto muy lento. Antes, estoy hablando hace como 2022, yo podía escribir como un cuento de 20 páginas, muy rápido. No digo que era un buen cuento, digo, podía escribir un cuento de 20 páginas que luego quedaba en el cajón, luego tenía un proceso de edición. Últimamente me ha pasado que mis procesos han sido más lentos. Entonces, por ejemplo, el prólogo de Alta Sangre salió en el 2020, quedó en el cajón. Luego dije, oye, eso puede ser una buena novela. Y avancé un capítulo, quedó en el cajón. Luego lo retomé, otro capítulo quedó en el cajón, 50 páginas quedó en el cajón, se lo mostró una amiga, me dijo, no, perdón, luego lo retomé después de mucho tiempo y escribí más cosas nuevas, se lo mostré a una amiga editora, me dijo, no pega la primera parte con la segunda, me tocó borrar la primera parte y empecé otra vez la novela, ya 2022 por ahí, y de ahí cogió pista, escribí cosas,
luego lo dejé en el cajón, luego lo retomé para el premio, gana el premio y sin embargo en edición cambian muchas cosas otra vez, porque eso es un mito de que si uno se gana un premio es que la obra está perfecta, no, hay 50 páginas nuevas desde que se ganó el premio. Entonces yo siento que es más como si uno cree en la idea, a veces uno no está listo para plasmarla. Y hay cuentos, por ejemplo, que son ideas que tengo hace año y medio, que están en las notas, y ahorita es que lo estoy desarrollando. Así como hay ideas que llegan y sale el cuento, ¿no? Entonces yo siento que el truco, o lo que más a mí me funciona es anotar las ideas. Yo no soy muy de estructuras, pero a veces funciona, ¿no? Anotar la idea, si uno tiene una idea de cuento, anotarlo, si te da un rush creativo, escribirlo, reposar, traerlo al taller, que te dé un palo, seguirlo escribiendo. Cuando tú sientes que ya te está quemando, que ya no va para ningún lado, porque eso pasa mucho, uno se quema con los proyectos, guárdalo, pero no lo borre, no boten nada. Nunca, ustedes no saben si en 20 años el conato de cuento que escribieron a los 16 va a servir de algo, ¿no? Todo funciona. Así uno lo transforme todo, así solo quede el nombre, así solo quede una escena, un color, un verbo, todo sirve. Entonces yo creo que no borrar nada y confiar en el cajón y en la crítica general de la gente. Ya. Gracias. Listo, muchas gracias. Álvaro llegó. Ahí está. Sobrevivió también. Gracias, profe Álvaro, por llegar. Bienvenido. Tengo que estar Sí. de pie después de 4 horas sentado. Quería preguntarte, Claudia, lo que pasa después de crear la obra y ganar tal vez el reconocimiento, que tiene que ver algo que en los talleres a veces se deja de lado, que tiene que ver explícitamente con la corrección de estilo o con la edición. Creo que Colombia afortunadamente tiene una larga tradición de hace unos años gracias a la red de Relata de talleres de escritura creativa, pero me parece a mí que los hábitos de corrección de estilo y de edición, lo puede uno incluso rastrear con los programas que ofrecen las universidades, son muy pocos y muy recientes. Sabiendo que tú publicas pues esta obra con Laguna, no sé cómo es el trabajo con Juan Felipe, si Juan Felipe trabaja allí, si Catalina hacen ese trabajo, y quería preguntarte directamente, ya con este contexto, es cómo se hace una corrección de estilo o una edición de una obra, que creo que ese es un paso que a veces en los talleres es como, trabajemos la obra desde lo que yo creo, lo que a mí me parece que debería ir allí, pero cómo se puede plantear cosas que pueden ser muy mamonas, ñoñas, aburridísimas, incluso que pueden cortar para siempre la pasión por la escritura, y es ver reglas, ver el sistema como la lengua como un sistema, conocer sus diferentes formas, obviamente sin hacerle caso a estos señores que quedan ahí en la Real Academia para siempre, pero sí sabiendo un poquito de lo que se plantea desde allí. ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo viviste en esta obra? No sé si te señalaron comas particulares de acotaciones, de incisos explicativos, y tú decías, ahí no va la coma, y después aparecía la regla, y bueno, sí va la coma, pero aunque la regla diga no la voy a poner, por poner un ejemplo. Bueno, si me hubieses preguntado esto cuando saqué Macrored, yo te hubiese dicho algo parecido. Porque yo siento que una cosa es la escritura de un manuscrito muy limpio y otra cosa es la edición. Y yo siento que para la edición hay gente que le gusta editar y hay gente que no. Entonces, yo siento que sí, claro, esto está tan precarizado que a veces nos toca ser medio editores, y es cierto, pero yo siento que hasta cierto punto podemos ser, más bien pulir muy bien un manuscrito. No está de más, obviamente, saber las reglas básicas de puntuación, que la coma va aquí, porque para uno no poner la coma tiene que saber por qué iría la coma. Yo siento que en eso, y yo siento que eso ni siquiera se aprende leyendo un manual, eso se aprende leyendo, ¿no? Cuando uno lee bastante, ya mecánicamente uno ve la raya de diálogo, que es de lo más difícil, como que la raya, diálogo, raya, punto, no sé qué, ya, eso uno lo ve, ¿no? Hay diferentes maneras, pero en varios libros uno lo ve varias veces y dice, ok, así se aplica esto, lo pruebo, funciona. Pero yo creo que la edición es otra cosa. Yo sí le dejo la edición a los editores y las editoras. Para mí es, claro, a veces uno saca, y si uno saca un fanzine o si uno saca una antología, yo de hecho saqué una antología como editora, con mi compañera de pregrado que se llama Carolina Cardona, pero es que ella sí quiere ser editora, de hecho ahorita está en una maestría de edición. Entonces yo lo que le decía era, yo en mis capacidades de edición, yo no tengo la atención al detalle mínimo que puede tener un editor, aparte que es una persona que mira el texto desde afuera, y eso me parece que, pues yo puedo ver los textos desde afuera de mis compañeras y mis compañeros escritores, pero yo le puedo hablar del fondo y de la forma quizá, pero ya hay una minucia estilística, ortotipográfica, que a mí me parece que hay gente que nace para eso. Mi amiga Carolina, ella es editora, o sea, ella me dice, yo amo editar, o sea, ella
Eso que tú dices que es cansón, para ella eso es lo más divino de la literatura. Ella ve y aquí dice, aquí falta una coma, aquí falta un puntito, esta frase no funciona. Claro, hay gente que escribe muy limpio desde el inicio y eso me parece maravilloso, loable, pero yo no puedo, por ejemplo. A mí me cuesta mucho. Yo incluso en un evento que hicimos en el Cuarto Plegable que se llamaba como Grupo de Apoyo para la Escritura, yo les decía, mi método es vomito y limpio, vomito y limpio. Yo escribo y luego limpio. Y he tenido la gran fortuna de contar con editores y editoras que me limpian maravillosamente ahorita en esta antología que salió con Vestigio. Era un cuento enorme, así como el pobre que leyó la señora en mi primer taller literario. Pues estaba más lindo, pero igual caótico. Y Diego de Vestigio, que me parece un gran editor, me dijo, ok, el germen del cuento y el lenguaje está chévere, pero este cuento se parece a otro cuento que ya publicaste. Este cuento tiene esto, este cuento tiene esto. Estructura de otra manera. Me dio unos parámetros que yo en mi cabeza loca no iba a encontrar y lo pude pulir. Y con la novela pasó lo mismo. Yo en eso soy muy flexible. A mí me encanta que me corrijan, así como me encanta que me den palo en un taller literario, me encanta que una editora, un editor me corrija, porque, claro, uno sabe cuando viene del afecto, ¿no? Uno sabe cuando es que quieren que la obra crezca, no cuando es malintencionado, ni castrante. Entonces a mí en Laguna me editó María José Ojeda y esto fue una coedición con Mirabilia, entonces me editó Angélica Caballero y María José Ojeda, 2 editoras. Lo primero que yo les dije fue, amigas, ustedes se ponen de acuerdo en las correcciones y me las dicen para yo no enloquecerme, porque si no, porque ya he hecho esas cuestiones de edición colectiva que son muy bellas, pero se vuelven caóticas porque tú me corriges una cosa, tú me corriges lo contrario y yo no sé a cuál de las dos hacerle caso, ¿no? Entonces es como, por favor, yo necesito estructura y orden para mi cabeza loca. Y el proceso fue muy bello, porque yo sabía que todo lo que ellas me decían era para crecer la obra. Entonces yo por eso digo que esta obra es lo que es, así como está, tan limpia, tan pulida. Ellas me dijeron justo lo que tú dices de los incisos y eso, pues claro, hay mucho mundo onírico acá, entonces ellas fueron las que me dijeron, listo, para el mundo onírico usemos cursivas, para el otro mundo usamos así, para este mundo usamos claro, le pusieron orden a lo que en mi cabeza estaba claro, pero para lectoras y lectores no iba a estar claro. Entonces yo siento que cuando la edición se hace con pasión y se hace bien, considero que es un eslabón también muy importante de la literatura y de la escritura y del libro final. Y claro, a veces no hay presupuesto para editores, pero por ejemplo con la beca del ministerio yo busqué una editora y busqué una diagramadora, busqué gente muy tesa que hiciera lo que mejor sabe hacer y que yo no sé hacer. Ahora, si hay escritores y escritoras que aman editar y pueden hacer ambas cosas, pues súper, de verdad, chévere. Y si les interesa investigar sobre eso, maravilloso, porque entre más cosas uno sepa como autor es mejor. Pero pues si no, déjenselo a los editores. Bueno, muy bien, démosle un fuerte aplauso a Claudia Amador, nuestra gran invitada de esta noche en nuestro Café Relata, el primero del 2025. Queremos agradecerte, por supuesto a Atalia, Erika, nuestras encargadas de la moderación de esta noche, a la gente que nos estuvo acompañando, los que estuvieron también en la transmisión, agradecerles por su amable compañía. Queremos despedirnos, agradecerle a nuestros amigos de Alajos Café, aquí en el centro de Funza, quienes abrieron las puertas de este lindo café para compartir con cada uno de ustedes. Por parte de nuestra alcaldesa, Jamie Villamil, agradecerles a ustedes, del maestro Oscar Chunza, nuestro director del Centro Cultural Bacatá, a todos los escritores que estuvieron aquí con nosotros. Aura, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, a todas las profes también, feliz día del docente, a todos los que estuvieron ahí con nosotros acompañándonos. De esta manera llegamos a la parte final. Les agradecemos por habernos acompañado. Recuerden, los invitamos para que sigan conectados a través de nuestras redes sociales en Centro Cultural Bacatá Funza y Alcaldía Funza. Feliz noche para todos.